¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a su tertulia económica de esta semana. Como siempre, Álvaro Rincón, Hermógenes Casado y un servidor, Alcedo Ramírez, estaremos desarrollando con ustedes el tema de esta semana. Hoy le traemos un tema que es común, pero es muy importante en la vida de todas personas. Me refiero a la economía del empleo o del trabajo. Todo el mundo, Álvaro y Hermógenes, en la vida, antes de acceder al mercado de trabajo, tiene cierta ansiedad. ¿Cómo voy a conseguir un trabajo? ¿De qué calidad? ¿Con qué nivel de remuneración? Pero también no nos podemos olvidar las enseñanzas de Jesucristo, nuestro gran líder, de que el trabajo es parte esencial de la vida. De hecho, nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que muchas veces en el hogar, en el sentido de que en el trabajo usted dedica la mayor parte de su vida y también usualmente en el trabajo, en el empleo, que es que usted deja su legado a la sociedad, su legado al mundo. Y por último, el otro punto de introducción que yo quería traerle para luego oír sus comentarios y salutaciones es que cuando nosotros éramos y somos jóvenes, una de las preocupaciones principales que tenemos es cómo yo me voy a preparar en mi vida para llegar a tener un buen trabajo que me permita un nivel razonable de vida y poder desarrollarme como ser humano. Con esos puntos de introducción me gustaría que Álvaro y Hermógenes más o menos saluden a nuestra teleaudiencia y le digan algunas ideas que puedan ser del provecho de todos. Gracias, hermano Alcedo. Cuánto gusto saludarte, saludar a los televidentes y, ¿por qué no, al director Álvaro? Pues un tema sugerido de mucho interés, de mucha importancia, poco manoseado y sobre todo en momentos en que hay una expectativa para que tú hables del Clásico Mundial de Béisbol o que hables de Estados Unidos, Israel, Irán, porque ya parece que Rusia ha pasado a segundo plano. Sí, como pasó el tema del Golfo, el tema de los Hamas. Pero de todos modos, es bueno diversificar la temática, que se hable en un lugar, en un escenario de un tema y en otro escenario de otros temas. Un tema revistado que no caduca y que sí, yo creo que más que hablar de la palabra trabajo, yo sugeriría a la mesa que lo cambiemos por el término servicio o empleo, porque hasta la canción lo dice, que para mí el trabajo es un castigo, decía el merengue de Joséito Mateo. Sí, entonces hay muchas perspectivas desde donde enfocar el tema y creo que esa es ocupación de esta edición de Tertulia Económica que a mí me satisface compartir con ustedes. Bien, damos una bienvenida a todos los televidentes de Tertulia Económica. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes. El tema que se ha planteado para esta sesión es muy importante porque, primero, no deja de ser actual. Siempre la ocupación, la profesión, el trabajo, es decir, es algo del día a día porque desde que nuestro Señor dijo que teníamos que trabajar, pues desde ese momento ya es imprescindible que hagamos algo en esta vida. En el tema laboral, la República Dominicana, porque nos vamos a concentrar en República Dominicana, vamos a hablar del mundo laboral a nivel mundial, pero también cómo estamos los dominicanos, cómo está la fuerza laboral dominicana, cuáles son los retos, cuáles son las profesiones que están mejor remuneradas, cuáles son las profesiones que más se requieren en el mercado, pero también qué necesitamos nosotros los profesionales para tener éxito y poder de alguna manera, como decía Alcedo, obtener ese primer empleo que muchas veces parece esquivo. Excelente, Álvaro Hermógenes. Con esta pequeña introducción nosotros debemos cumplir compromisos comerciales. Quédense con nosotros que volvemos dentro de poco.
Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. De nuevo con ustedes, amigos de Tertulia Económica, en la versión de esta semana donde estamos abordando el tema del empleo. Me gustó la sugerencia del hermano Hermógenes porque pienso que es un tema, digamos, es un término más neutro, porque para muchas personas el concepto de trabajo ha llegado a tener una connotación negativa. Entonces, me gustó también el enfoque que comenzó a darle el hermano Álvaro, porque él plantea lo importante es los requisitos, lo que hay que pensar para prepararse. Y ahí es que yo me refería a esa ansiedad que le da a uno cuando es joven, el hecho de que nos damos cuenta que el trabajo es una parte esencial de la vida del ser humano. Y en tercer lugar, Álvaro, el tema tan importante de que hoy en día uno no debe elegir una carrera, una profesión, un oficio, una ocupación de manera al azar, sino que todos debemos mirar las necesidades de la sociedad, el medio ambiente, el mercado en que nos desenvolvemos, y en base a eso, obviamente nunca jamás, amigos televidentes, olvidar y hacer caso omiso de su vocación. Todos en la vida, aunque pequeños, jóvenes, pero ya prácticamente cuando Hermógenes llegó a la universidad, supongo que él ya sabía lo que quería estudiar. Muchas veces, lamentablemente, uno no obtiene la asesoría vocacional, otras veces los recursos no están disponibles, pero también ocurre, lamentablemente, que muchas veces en nuestro medio, en nuestra sociedad, no se ofrecen los entrenamientos, la capacitación, la educación de un área que uno quisiera estudiar. No estoy refiriendo a que usted quería ser astronauta, pero por ejemplo en mi época comenzaron a surgir las computadoras y muchos de nosotros querían estudiar informática, computación, pero aquí en República Dominicana no se ofrecía la carrera. Entonces, hay muchos factores, Álvaro, que inciden en uno finalmente llegar a ser lo que uno quería ser desde joven para entonces acceder a un buen empleo, bien remunerado y que te dé una buena satisfacción de vida y por último, te quite esa ansiedad que uno siempre tiene hasta alcanzar ese primer empleo que sea razonable y aceptable. Álvaro. Sí, la sociedad no nos prepara para ello. O sea, cuando una persona empieza su escuela, su colegio, su universidad, piensa que está muy lejos ese primer día, que está muy lejos esa primera ocupación, que es el primer empleo que va a tener, y que ese momento que llegue, que se termine la universidad, en ese momento va a pensar, primero cuando termine el bachillerato, la secundaria, en ese momento va a pensar que va a estudiar. Y muchos piensan que una vez terminen la carrera, entonces van a pensar en cuál va a ser mi primer empleo. De alguna manera pienso que es una forma equivocada de enfrentar el reto, porque
nosotros, desde el primer momento en que, y me gustó mucho lo que usted acaba de decir, y es, ¿cuáles son mis aptitudes? ¿Cuáles son mis vocaciones? ¿Para qué soy bueno? Porque no necesariamente usted es ingeniero. Informático, exacto. Informático. Yo soy contador, al igual que nuestro gran amigo Hermógenes Casado. Pero no necesariamente tenemos aptitudes para otro tipo de carrera, ¿cierto? Por ejemplo, yo no me veo siendo filósofo, filólogo, político. O médico cirujano. Bueno, ahí hubo una cosa y fue una anécdota, porque en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, nos preguntaron, ¿usted qué quiere ser cuando mayor? Y entonces yo decía, pero yo no sé qué voy a decir. Entonces se me ocurrió decir neurocirujano. Óigame. Y yo dije, oye, ¿de dónde salió eso? Pero bueno, de pronto yo voy a ser neurocirujano. Ni cerquita, ni cerquita. Yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas, pero en el camino me di cuenta que, precisamente porque así fue mi primer empleo en un departamento de contabilidad, y en ese departamento me fue muy, pero muy bien. Me ascendían cada rato y yo dije, bueno, pues parece que soy bueno para esto, y empecé a estudiar la carrera, y de ese momento hasta hoy he vivido de esa carrera. Pero ese no necesariamente es la escalera correcta. Yo debería, o el sistema desde muy pequeño debería empezar a mirar, por ejemplo, por desarrollar habilidades blandas, desarrollar, por ejemplo, lecturas, desarrollar habilidades, y sobre todo para tratar de identificar cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades, para tratar de enfocar a la persona desde muy pequeño hacia lo que él es fuerte. Y una vez que entra, desde el mismo momento en que entra a la secundaria, empezar a mirar entonces qué carrera va a desarrollar y cómo es que usted se va a preparar para ese primer empleo. No esperar a que usted termine la carrera, porque, por ejemplo, yo tuve la experiencia que cuando yo estudiaba en la universidad, hubo una persona que siempre sacaba mejores notas que yo. Mucho, ¿verdad? O sea, casi siempre estaba en el primero o segundo lugar. Porque tenía un poder que se aprendía todo de memoria muy bien. Y pues le iba muy bien también en sus exámenes, pero trabajaba en un departamento de ventas. Toda la carrera, esa persona la hizo en un departamento de ventas con muy buenas notas en contaduría. Al contrario mío, yo toda mi carrera trabajé en el área contable, en el área de costos, en el área de auditoría, en el área de gestión, siempre en el área financiera. Obviamente que cuando yo me gradué, yo ya tenía por lo menos 5 años de experiencia. ¿En tu área de trabajo? En mi área de trabajo, y esta persona no tenía ni un solo día en el área de finanzas, y ella decidió seguir por el lado de las ventas. Siguió vendiendo, que era su experiencia y quizás su vocación. Y de pronto su vocación. Entonces, si a mí me preguntan, yo diría que nosotros deberíamos, desde el mismo momento en que la persona, la familia, los padres deberían empezar a mirar cuáles son esas vocaciones, en qué fortalezas tiene esa persona, para tratar de incentivarlo. Porque hay personas que a lo mejor no van a tener una carrera profesional, a lo mejor son deportistas. También eso es una profesión. Claro. ¿Sí? Quizás ahí los amigos televidentes han, yo diría, obtenido lo básico que es una vocación, una inclinación, habilidades. Nos gustaría entonces escuchar ahora las experiencias. Hermógenes es un hombre que comenzó muy temprano. A pesar de vivir allá en las alturas de las montañas de Ocoa, es un hombre que desde muy temprana edad estuvo cerca primero de la radioafición, o sea que era un técnico de verdad, no tan solamente en la palabra, sino en los alambres, en la electricidad. Pero también le tocó comenzar a trabajar muy temprano. Entonces lo que nos gustaría es que le hable de esa experiencia vocacional, de que si fue lo que él eligió, que es uno de los contadores extraordinarios de República Dominicana, si tuvo esa vocación desde muchacho,
por lo menos los números que nosotros, al igual que la ingeniería, la contaduría, la contabilidad requiere no tenerle por lo menos miedo a los números, sentirse cómodo y trabajar con ellos. Entonces, Hermógenes, ¿cuál fue tu experiencia vocacional y cómo tú te preparaste para obtener ese primer empleo que luego del cual tú has tenido múltiples y muy valiosos? Bueno, ese interrogatorio está muy bueno porque te pone a levantar óxido, retrotraer el pasado, pero por donde yo quería enfocarte y basado en esa experiencia que tú solicitas, que ustedes solicitan y que estamos compartiendo con los televidentes, es las cosas que debía haber hecho y que por los tiempos, por la falta de asesoría o por la falta de visión no se hizo. Primero, cuando tú eliges esa carrera, la que fuese, en el caso nuestro, digo nuestro porque no solamente es un término que personifica hoy por hoy, sino porque comparto con el colega Álvaro la profesión de contaduría. Cuando tú eliges esa carrera y que vas a ejercer y que va a ser tu empleo, porque estamos hablando del empleo, exacto, es de la gestión dentro de la empresa a nivel de dependencia. Cuando tú haces esto, tú no pensaste en la palabra rentabilidad, pero quizás apelaste a algo muy recurrido, que es la influencia. Estudié medicina porque tenía un tío que yo lo veía todos los días poniendo yeso y entonces entendí que el mundo era la medicina. Estudié la contaduría porque, y es el caso nuestro, en mi casa mi hermana tenía una escuela de formación secretarial y daban la materia de contaduría y daba con mi habitación, se escuchaba y ya tú hablabas el léxico y oía el tableteo de las maquinillas. De la Wonderwood o de la Olimpia. Exacto. Entonces, la influencia y la rentabilidad. O sea, cuando yo digo rentabilidad, no es pensar en conseguir un empleo digno que te permita cubrir tus costos, tanto de estudio como de supervivencia, tu canasta familiar, sino también un ahorro. Y cuando digo un ahorro es, si cuando tú comenzaste a estudiar, programaste tu retiro, quizá ese es el meollo por donde yo quisiera intentar contribuir con la humildad que debe haber en el tema del programa de hoy. Porque técnicamente cada posición de trabajo, de empleo, ocupada por una persona, se constituye en una microempresa, en un microente económico, lo que llamamos conjunto y subconjunto. Y productivo, exacto. El subconjunto. Entonces, generalmente, en lo que se piensa es en el presente. La empresa Álvaro me está ofreciendo un 15% más de aumento salarial con relación a la que tengo en el Alcedos Company. ¿Y qué sucede? Que Alcedos Company tiene una serie de prerrogativas que me van a permitir llegar a un retiro oportuno y digno, con recursos para que sea autosuficiente, pero no me está ofreciendo ese 15% inmediato. Pero ¿qué sucede? Que a tu edad, el humo saliendo por la cabeza de la juventud, los 20 años, 18 años, 21 años, 22, tú ves el aumento y que tú tienes una ascendencia y hasta un problema de ego, de que gano más que mi vecino, que mi compañero de aula. En síntesis, asociar lo que es la oportunidad inmediata con el objetivo final que debe ser el retiro y asociarlo, ese retiro, con el valor residual.
¿Qué sería el valor residual? Dicho muy rápido, porque estamos en televisión, el valor residual es con qué calidad de vida yo voy a vivir el retiro. Mira, Hermógenes y Álvaro, ustedes, gracias a Dios, han planteado unos puntos, unos temas que van bien acorde con las ideas que queríamos llevar a la teleaudiencia sobre el empleo, porque no podemos olvidarnos que el empleo, el trabajo, es decir, la ocupación a que nosotros nos dediquemos, es algo que, como dice Álvaro primero y luego Hermógenes, comienza cuando uno está muy joven, pero si uno tiene una verdadera vocación, si ha hecho una buena elección de carrera y se ha preparado para la misma, esa ocupación, ese empleo, debe ser un medio para uno florecer y desarrollarse en la vida. Y ahí entonces entronco con Hermógenes. Usualmente, una buena profesión, una buena elección vocacional, casi siempre se convierte en un empleo, en una dedicación de por vida. Pongo el ejemplo de mi querido padre que murió de 102 años, pero desde que era jovencito él quería ser abogado. Se graduó de abogado, trabajó en la judicatura por 37 años y luego cuando lo pensionaron a los 58 años, abrió su pequeño bufete de abogado y lo mantuvo abierto 42 años. Wow. Se retiró, como dice Hermógenes, con bombo y platillo cuando tenía 100 años. Entonces, esa es la importancia que le damos al empleo y quizás esa es una de las ansiedades y las dificultades que tenemos hoy en día en la juventud cuando va a elegir una carrera, una ocupación, un empleo o se va a preparar para su primer empleo. Pero sobre este tema nosotros vamos a volver en el próximo segmento porque tenemos que cumplir con unos compromisos. Así que espérenos que volvemos pronto. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De vuelta con ustedes y tertulia económica de esta semana. Quedamos hablando con Álvaro y Hermógenes sobre un tema muy importante, como lo es el de esta semana, que es el empleo como punto, digamos, como enfoque de la economía hacia el empleo. Todos sabemos que prácticamente el ser humano hoy en día vive, se desarrolla y muere a través o laborando en una empresa o siendo un ejecutivo o dueño de esa empresa. Entonces, en este momento, creo que era Álvaro y Hermógenes, ambos habían dicho de que era un tema que, aunque sencillo el empleo, el trabajo, era de palpitante actualidad y que nunca perdía relevancia. Por ejemplo, en esta semana, Hermógenes y Álvaro salieron estadísticas relacionadas con el mercado laboral. Y lo primero que yo quiero que ustedes me comenten es: nosotros tenemos prácticamente alrededor de la mitad de la población dominicana, 5 millones y tantos, 5.200.000 dominicanos que están en el mercado laboral, es decir, laborando, trabajando. Entonces, eso quiere decir que prácticamente la mitad de la población dominicana trabaja
está empleada o dirige empresas para lograr mantener la otra mitad. Es una carga más importante, digo muy importante. Y si encima de eso le añadimos otra estadística de que solamente el 46% del empleo en República Dominicana es formal, lo que quiere decir que prácticamente el 54% del empleo nacional es informal, eso a grandes rasgos, a mi humilde entender, nos da un panorama, una idea bastante clara de lo que es el mercado laboral o de empleo en la República Dominicana. Y si a eso le añadimos, Álvaro, que tenemos una desocupación abierta, un desempleo abierto de aproximadamente un 5%, ahí tenemos una idea bastante clara de las estadísticas, los numeritos relacionados con el mercado laboral. Yo quiero que tú te refieras a esos números y qué cosas tú le puedes recomendar a los amigos televidentes en edad joven o todavía no tan joven, pero que quieren acceder al mercado laboral y a una determinada ocupación. ¿Qué recomendaciones tú le podrías dar en base o tomando en cuenta esas estadísticas que rápidamente hemos mencionado? Sí, hay algo que es importante ahí, es que usted hablaba del 46% de la población que está, digamos, formalmente con un contrato laboral trabajando, y un porcentaje bastante importante que es el 54% que está de forma informal. Esto puede ser también algo positivo porque posiblemente haya mucho emprendimiento. El emprendimiento no necesariamente está formal. Sin embargo, digamos que el número de empresas que se constituyen, porque el que constituye una empresa pues es empleado de su propia empresa, solo que él es el que la constituye. Sería importante que en una economía como la dominicana esa población que es mayoritaria se convirtiera en un emprendimiento. Hablábamos hace un momento de lo que era la educación, es decir, las carreras. ¿Qué es lo que yo quiero ser en el futuro? Y no debemos caer tampoco en el titulitis, es decir, recientemente me invitaron a una universidad para una reunión y decían ellos, nosotros, todos nuestros maestros son doctores. Y eso me pareció importante. Sin embargo, yo le preguntaba a ellos, miren, hay una situación y es que casi todo el mundo quiere tener un título, pero casi nadie tiene experiencia. Por lo tanto, ¿qué puede aportar un profesor, un maestro de una universidad que tiene muchos títulos pero muy poca experiencia? Pero si yo traigo a un Bill Gates o a cualquiera de los multimillonarios a nivel mundial, que muchos de ellos no se graduaron de una universidad. No tienen título, como tú dices. Pero demostraron que tienen aptitudes para generar empleo, independientemente. Es más, algunos de ellos los han invitado a esas mismas universidades posteriormente, ¿sí? Algunos inclusive han hecho emprendimientos y no han logrado el éxito a la primera, segunda, tercera, pero ahora son personas que tienen mucho éxito a nivel mundial. No podemos caer en el error de creer que entre más títulos tengamos, ya eso es sinónimo de que tengamos ya fijo un empleo, ¿sí? O que vamos a ser exitosos en nuestra carrera. Me parece que, como planteamos en el segmento anterior, empezar a mirar cuáles son nuestras aptitudes, cuáles son las habilidades que nosotros tenemos, etcétera, para poder identificar. Y luego, una vez que ya sabemos a qué nos vamos a dedicar, pues empezar a tener experiencia en el área. Yo sé que usted tuvo experiencia con una firma multinacional en el área en que usted se desempeña, pero si, por ejemplo, es más fácil o que usted cuando empieza la carrera, por ejemplo, hoy le paguen 25,000, 26,000 pesos, que cuando usted termina su carrera y usted piensa que le van a pagar 100,000,
y realmente lo que le van a pagar es 25.000 porque usted no tiene experiencia. Sin embargo, si usted va acumulando experiencia, en la medida en que usted estudia, va a tener un conocimiento intelectual, pero también van a tener una experiencia de aplicación de ese conocimiento. Por lo tanto, el hecho de que nosotros seamos doctores no quiere decir que vayamos a tener éxito en el área en el cual nosotros tenemos esos conocimientos. Las economías emergentes, como la República Dominicana y casi toda Latinoamérica, sufrimos de tener títulos, pero de no tener resultados. Don Hermógenes. Creo que sí que trabajar la estadística es importante porque te permite establecer el punto donde nos encontramos, cuál es el punto aspiracional donde debemos llegar, que te va a dar el nivel de cumplimiento como país desarrollado o subdesarrollado. Pero el problema es que los tiempos han cambiado. Entonces dice, bueno, el índice de ocupación es de un 52%, pero tiene que poner la palabra formal, porque hay un emprendedurismo alrededor del profesional joven y hasta del estudiante mismo. Hay un emprendedurismo que en un mercado informal que deforma la estadística si tú no filtras bien lo que es estar ocupado de manera formal y de manera informal. Los tiempos han cambiado en el punto tal que tú te puedes pasar hasta un año, y permíteme repetirlo, hasta un año, para que no entienda que me emocioné y puse cifras exageradas. Puedes tomarte hasta un año para conseguir un buen recurso que llene la expectativa, que tiene creada la posición, no que tú te haces de esa persona. Porque ese es todo un tema de si la persona tiene los planes y las condiciones y las metas que tienes tú, si hay una conciliación entre esos intereses. Entonces, te puede pasar hasta un año, porque es posible que el que está a punto de salir de la universidad o recién sale de la universidad, todavía con la toga sobre la cabeza, quiere ir a poner su propio negocio, en el caso de los contadores, su propia firma. Ahora, ¿tú has visto un estudiante de medicina que salga de la universidad a hacer una cirugía? Jamás. No puede. Tiene primero que aprender pasando herramientas de útil a su maestro, que es el cirujano. Pásame una pinza curva, pásame una pinza que quite puntos, yo no sé, hay muchos términos, pero dame un hilo 3C. O sea, tiene que meterse en ese mundo para luego ir ascendiendo, ir aprendiendo, y ya no está en la universidad. Entonces está adquiriendo la práctica que no tuvo mientras era estudiante, por las razones que fuesen, como señala el benemérito contador público Álvaro Rincón. Entonces, ¿qué sucede? Que ese emprendedurismo tiende a deformar el mercado en dos sentidos. Primero, la estadística no te va a decir la verdad. Y segundo, el mercado formal no tiene de dónde alimentarse. Cuando tú comenzabas, y tú es cualquiera, puedo ser yo, ese es tú. Cuando tú comenzabas, tú decías, bueno, pero realmente tiene mercado esta profesión. Hallaré un empleo. Es que yo no conozco a nadie. Es que yo no soy yo soy apellido Casado. Un apellido poco sonoro que gracias a Fernando lo puso a sonar cantando, ¿cómo se llama? No es villancico, pero... Canciones, boleros. Bueno, no es bolero, pero yo te lo digo ahorita. Ajá. Sí, era una especie de música que era autóctona, pero con una... Sí, el magistrado Casado. Perfecto. Entonces,
¿quién me conoce para que me dé un empleo? Y te creaba una ansiedad de si tú estás estudiando algo que realmente te va a permitir encontrar un trabajo y subsistir. Entonces, el cambio es tan radical que ahora voy a abrir una empresa, pero encontraré el capital humano capaz de ayudarme a desarrollarla. Mire, Hermógenes y Álvaro, ustedes han dado tan en el clavo y por eso me gusta conversar con personas así inteligentes, porque precisamente antes de venir a la grabación de este programa, Hermógenes y Álvaro, me encontré con una noticia que es muy atractiva para el país, pero también muy atractiva para los televidentes que puedan estar en ese proceso de elegir carrera y ver áreas que puedan ser de interés. Por ejemplo, todos sabemos, y aquí lo hemos tocado en Tertulia Económica, de que el sector turismo es quizás el sector de la economía dominicana más dinámico. Precisamente ha tenido tal desarrollo el sector turismo que especificaba en estos días uno de los grandes empresarios de ese sector que para los próximos 5 años necesitaban o tenían necesidad de aproximadamente, digamos, 6,000 profesionales del área turística, de hotelería, pero de diferentes especialidades. Cocineros, gente que hiciera pudines, pero gente también nocturnos, personas que pudieran atender las auditorías nocturnas, es decir, de diferentes profesiones. Ahora bien, lo importante es lo que ellos decían. Encima de que, de que tenían esos requerimientos de puestos de empleo, decían que le estaba haciendo muy difícil en el país conseguir ese capital humano preparado, listo para ocupar esas posiciones. Entonces eso quiere decir, Hermógenes y Álvaro, lo que ustedes han mencionado en varias oportunidades, de que aparte de uno saber qué quiere estudiar, también hay que buscar las entidades, las universidades donde se cursen esas disciplinas, pero también que existan, digamos, orientadores en los liceos, en las escuelas secundarias, que le digan a los muchachos, mira, tú quieres, a ti te gustan los números, ¿verdad? Pero en vez de ponerte a estudiar, por decir un ejemplo, perdónenmelo, arquitectura, que solamente hay 1,000 puestos y vamos a graduar 5,000 arquitectos, quizás a ti te gustan los números, pero hay una persona hay un contador de costos en hotelería que requiere mucho conocimiento de números, pero también lo más importante, tienes un empleo seguro y con un buen nivel de remuneración. ¿Qué comentarios, de acuerdo a su experiencia, le merecen estas consideraciones? Mire, recientemente hablaba yo en esa universidad que le comentaba que fuimos. Hay un caso que me parece que es de éxito. Yo hablaba del sector turismo. Me preguntaron, ¿y entonces cuál es la solución? Yo diría, bueno, hay que hacer un convenio. El convenio es ¿qué requiere la economía? Es decir, ¿qué requiere el empresariado? ¿Cierto? Porque al final ellos son los que van a contratar. Ellos son los que van a contratar. ¿Cómo quiere el producto? Porque si yo le hago un producto a la medida, él lo va a contratar. ¿Qué características debe tener el producto para que sea atractivo al empresario? Exacto. Y precisamente hay una universidad aquí, bueno, no sé si habrá más, pero al menos esa universidad donde yo fui, hicieron convenio con el sector turístico para crear una carrera a la medida del sector turístico. O sea que los profesionales que salgan de esa carrera van a tener prácticamente su primer empleo asegurado. Porque fue hecho a la medida de quien va a usar. Entonces me decían, ¿y entonces cuál es la solución? Yo les decía, mire, que tiene que haber más tertulias como esta. Es decir, tiene que sentarse por un lado en la universidad con el empresariado y con el respectivo regulador, ¿sí? En el caso de nosotros sería con el Instituto de Contadores, con las diferentes superintendencias, con el empresariado y con las universidades para decir qué se requiere, cuál es el profesional que necesitamos. Porque en este momento yo siempre hago énfasis en contaduría
pero me dicen que eso pasa en casi todas las profesiones. Sí, prácticamente. Quien sale de una universidad no está a la altura de lo que requiere el empresario. Y por lo tanto, a esa persona le queda muy complicado tener su primer empleo. Sin embargo, si hubiese esa unión entre el empresario, la universidad, que es la fábrica de capital humano, vamos a decir. De capital humano, de profesionales, ¿sí? Y adicionalmente el regulador, que es el que debe estar ahí sazonando, pues entonces casi que la persona que está saliendo de esa universidad tendría como asegurado su primer empleo, porque están haciendo la medida de lo que se necesita y obviamente eso va a ayudar al crecimiento del país. El problema que hay hoy es que muchas veces tienen que traer del exterior profesionales, ¿sí?, para suplir esa demanda. Hermógenes, tu comentario te vamos a dar por ser tú 2 minutos para que más o menos cierre esta temática que está tan interesante de acuerdo a tu experiencia. Bueno, lo importante en el tema del desarrollo de la persona alrededor del empleo es poder entender que según te dan la oportunidad de tú ocupar una posición, al mismo tiempo tú estás resolviéndole un problema a quien te está contratando. Dicen los que saben por ahí, que win-win, que no es ala, es ganar, ganar. Ganar, ganar, exacto. Están ganando ambas partes. Están ganando ambas partes. Entonces, tú te apareces en el escritorio de Álvaro con una botella de vino de una reserva francesa para agradecerle que te dio la oportunidad del empleo. Y Álvaro se ríe y dice, pero yo debiera llevarle una caja de esto porque yo tengo 6 meses buscando quien me resuelva el problema informático de mi empresa y no lo había encontrado. Y este es un manjar que me ha llegado que debo saborearlo. Entonces, aprender que como es ganar, ganar, que no es que te están haciendo un favor, es que tú viniste a aportar. Y como tú no viniste a buscar un emolumento, porque antes uno decía un cheque, pero ya la palabra cheque, me decía, oye, esa gente hablando de cheque. Es un emolumento, como tú no viniste a buscar un emolumento, tú vienes con un ego desarrollista. Y ese ego desarrollista te promueve a ti como persona eficiente, te valora en el mercado al tiempo que la empresa aumenta su valor al momento que puede aumentar su participación en el mercado y puede aumentar su eficiencia, que casi es lo mismo. Efectivamente. No te consumí los 2 minutos. No. Adelante. O sea que nos dejaste una ñapita para nosotros poder decirle a los amigos televidentes que todavía queda un punto que yo quiero que conversemos con ustedes y con los distinguidos panelistas, que es no todo es color de rosa, sino qué desafíos tenemos en el mercado laboral, en el mercado de empleo de la República Dominicana, a los cuales tenemos que poner atención para que a los nuevos profesionales, a la gente joven, esos primeros empleos les sean más accesibles. Y entonces le vamos a comentar eso, pero luego de esta pausa, que necesitamos cumplir con unos compromisos ineludibles. Volvemos. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo,
creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de SAD Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De regreso en su tertulia económica de esta semana, habíamos dejado en el aire y le vamos, en este caso, por asunto de antigüedad en el servicio, le vamos a dar el chance, la oportunidad primero a Hermógenes, que nos comente un poco cuál piensa él que son los retos que tiene el mercado laboral. Por ejemplo, para darte algunas ideas, Hermógenes, se habla, lo que mencionó Álvaro ahorita, que a veces hay un trabajo disponible, pero las universidades no dan la preparación adecuada para tú suplir ese empleo. Otras veces, por ejemplo, tenemos que los empleos existen, pero tienen unos, hablando como dice Hermógenes, unos emolumentos muy bajos que no son atractivos. Entonces, en sentido general, tenemos la espada de Damocles de la permanente cesantía que sigue afectando mucho el mercado de empleo y de trabajo de República Dominicana. Hermógenes, ¿cuáles tú crees que son algunos retos que debemos superar para que los jóvenes cada vez puedan conseguir mejores trabajos y que le permitan florecer más en sus vidas? El reto que tiene la empresa y la razón de ser es generar una rentabilidad sobre un capital invertido. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa se constituye, tiene lo que se llama una infraestructura de producción con el objeto de que ese capital que se invirtió para esto crezca en el tiempo y ojalá sea por un tiempo indefinido. Para que esto se cumpla, se requiere primero tener un estado de conciencia de lo que es la competitividad. Y para ser competitivo, tú necesitas sumar a la rentabilidad la parte mercadológica. Y esa parte mercadológica conlleva calidad. Y esa calidad se asocia mucho a la gestión humana. Y esa gestión humana, entonces, debe tener un nivel no académico, no, una experiencia, y aquí estoy con Álvaro, debe tener una experiencia sobre lo que hace, de manera que contribuya a mejorar la calidad de lo que se produce, lo que se mercadea, sea tangible o intangible. El gran reto es cómo retener ese recurso humano, esa gestión, ese capital humano, cómo retenerlo en un mundo competitivo. Retenerlo quiere decir retribuirle. ¿Cuáles son las retribuciones que tienen esta empresa con relación al mercado? ¿Cómo yo retengo ese personal? ¿Cómo yo lo retengo? Y dentro de ese desafío está cómo, pudiendo retener ese personal, mantenerme competitivo. Quiero decir, mis costos, ¿cómo los administro? ¿Cómo yo, porque hay un aumento salarial, no tuve o tuve que incrementar los precios de venta? Y ahora perfecto, entendido. Yo creo que los amigos clientes están de acuerdo contigo. Y me gustaría que en 2 minutos también el hermano Álvaro pueda dar una idea de ese tema, cuáles son los retos importantes que nosotros aquí tenemos que superar para que el mercado laboral sea cada día más eficiente. Lo primero que me parece que debemos ya quitar de encima de la mesa son 2 paradigmas. Uno, que es el tema impositivo, es decir, el tema fiscal. Y por el otro lado, la carga laboral. No nos podemos librar de las 2 cosas. Es decir, yo no puedo librarme de impuestos, pero no puedo librarme de la carga laboral porque tengo que convivir como empresario con eso. Por lo tanto, ¿cómo voy a competir? Con calidad. Cuando usted encuentra un producto de calidad, usted paga lo que vale esa calidad. Si usted ve un producto que es de calidad, tiene un precio y usted lo paga.
¿Solo por qué? Porque sabe que va a cumplir con lo que tiene. Un servicio, usted y yo, bueno, en realidad de los tres, porque aunque usted es ingeniero de sistema de informático. sistemas informáticos, trabajó en una multinacional de auditoría. Exacto. Y nosotros hemos trabajado también, nos hemos desempeñado en área también... también con multinacionales de auditoría. Exactamente. También. Entonces, cuando yo estaba en esa multinacional de auditoría, que es la número 1 en el mundo, muchas veces me preguntaban, pero ¿por qué ustedes tienen el horario tan alto? Pero igual lo pagaban. O sea, sigue siendo la misma compañía. Hay una marca de motocicletas que la gente se la tatúa aquí. ¿Sí? Por calidad, por ser Harley Davidson. Exactamente. Entonces, cuando usted tiene un producto, ¿sí?, que satisface la necesidad, le van a pagar tanto los impuestos como la carga laboral sin importar cuánto cueste. Cuando usted va a elegir una carrera, no debe pensar, porque por ejemplo, ¿cuáles son las carreras las más apetecidas y las más remuneradas en este momento? Las ingenierías, ingeniería de datos, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, administración, medicina, son las mejores pagas y las que tienen mayor demanda en el mercado. Pero la pregunta es, yo tengo las capacidades, yo tengo el entrenamiento, tengo la capacidad de prestar un servicio de calidad en ese sentido, pues si usted lo tiene, le van a pagar los $100,000 o $130,000 que están pagando. Yo pienso que, amigos televidentes, lo escucha, con esto nosotros le hemos dado una idea bastante precisa, clara y bien realista a ustedes sobre lo que es el mercado laboral en la República Dominicana. Solo nos resta decirle que como tanto Álvaro como Hermógenes lo han estipulado aquí, el mercado laboral tiene 3 pilares fundamentales y lo importante es que estén bien comunicados y en contacto siempre, que hoy en día lamentablemente eso es uno de los desafíos que tenemos que saltar. En primer lugar están los empresarios, está el recurso humano que se quiere preparar para acceder a una buena posición, a un buen empleo, y por otro lado están los preparadores, es decir, las universidades, los institutos, y todo eso supervisado por los entes reguladores, el gobierno y sus instituciones. En síntesis, debemos tener un mercado laboral donde los actores, todos, empresarios, mano de obra, profesionales, universidades, institutos de preparación y el gobierno estén bien comunicados para que todos sepamos los empleos que van a estar disponibles y por sobre todas las cosas que preparemos los recursos humanos necesarios para cubrir esos empleos. Y si todo está de buena calidad, como decía Álvaro y como decía Hermógenes también, los pagos en cuanto a emolumentos o los pagos por impuestos al gobierno van a fluir rápida y fácilmente de los resultados positivos que iremos teniendo en ese mercado laboral. Así que le agradecemos su atención en Tertulia Económica, le damos las gracias a Hermógenes y a Álvaro y nos suscribimos a ustedes para que nos acompañen la próxima semana en otra Tertulia Económica. Hasta entonces.